Amigos, continuamos con ustedes. Antes de irnos a la pausa, Alan tuvo la genial idea de traernos la política de Estados Unidos. Vamos a tocarla un momentito. Quiero la perspectiva de ustedes dos. Bueno, Mira para allá, mira lo que hay en pantalla, Dios mío. Ya Dios nos he proteja. planteado de que yo creo que a la nación norteamericana ni a Puerto Rico le conviene que Donald Trump salga presidente. Obviamente, más allá de las posturas un poco extremas que ha asumido, es un partido que típicamente es conservador y sobre todo su acción. A mi gusto, es la falta de respeto a muchos sectores, inclusive en los debates. Yo creo que no debe ser la persona que dirija la nación más poderosa del mundo. De otro lado, y reconociendo que en Estados Unidos lo que es la elección presidencial se separa bastante de otras contiendas más locales, entiéndase Congreso y Senado, yo he planteado que no veo un cambio en el Congreso a nivel quien lo domine. Puede cambiar alguno que otro congresista, pero debe dominarlo el Partido Republicano, lo que yo creo que es una contienda bastante cerrada y con una posibilidad de ambos partidos de dominarlo, es la del Senado, que la ventaja no es tanta y que por lo que yo veo hasta el momento en las encuestas hay unos estados que los senadores del Partido Demócrata pudieran arrebatar al Partido Republicano. Hay que recordar que con solamente 4 cambios, prácticamente queda 50-50 y recordemos que en el empate quien es vicepresidente es el que decide. Y en ese sentido es mi punto. Que el vicepresidente de Estados Unidos se convierte entonces en presidente del Senado. Tiene el voto que es el que decide si hubiese un empate. En el caso de McConnell, de Paul Ryan, de Rand Paul, o sea, se ha dado como que un liderato que pudiera llegarse hasta donde él y dialogar versus lo que había cuando estaba el Tea Party que tomó por asalto ese partido. Sí. Y entonces pues se pudo llegar a un poco más de acuerdo para trabajar con lo del debt ceiling, para trabajar con lo del ómnibus, para trabajar con el mismo, aunque no se ha llegado a un presupuesto, pero se han podido poner parchos mientras tanto. Lo que vemos que definitivamente Trump en este momento no representa el verdadero partido republicano y por eso vemos que se están alejando y todo el mundo corriendo sus campañitas aparte. En esa dinámica casualmente que tú señalas, comentábamos fuera del aire, yo veo el Congreso en general y a diferencia de Puerto Rico, que uno habla de Asamblea Legislativa y mira ambos cuerpos, cuando uno habla del Congreso se tiende a mirar la Cámara como Congreso y entonces uno tiende a especificar el Congreso y el Senado, ¿no? El Congreso es el todo, pero yo estoy viendo el todo, no la Cámara únicamente que lo pueda retener el Partido Republicano. Yo creo que aún dentro de la situación de que no veo ganando a Donald Trump, para el bien de todos, veo el Senado manteniéndose republicano, porque a la misma veo un distanciamiento del liderato republicano que quiere marcar la diferencia de yo soy republicano y aunque él es el candidato oficial no me representa y yo voy a ganar. Sí, perdóname. Sí, y en esa dinámica van a echarle resto tratando de evitar esos pequeños cambios pero que podrían hacer la diferencia para mantener el control y eso sería una dinámica buena. ¿Tú eres republicano? Yo me he identificado con el Partido Republicano en el pasado y de hecho fui delegado republicano, delegado estatal primero comencé como delegado municipal en 1980 y fui poco a poco hasta que llegué como delegado estatal hasta el 2007, que es una reorganización del Partido Republicano aquí en San Lorenzo, en Puerto Rico. Curiosamente se cita la asamblea de reorganización del Partido Republicano el mismo día que hay una asamblea general del Partido Nuevo Progresista. Así que un liderato pues no pudo participar en la asamblea del Partido Republicano, entiéndase entre ellos este servidor porque estábamos en la asamblea del Partido Nuevo Progresista y no estando presentes pues quedamos fuera de la estructura. Luego de eso me ha ayudado Qué coincidencia, ¿verdad? Sí. Luego de eso me ha ayudado a sentirme agente libre. Y aunque sí me mantengo más identificado hacia lo que es las posturas conservadoras del Partido Republicano en unos aspectos, pues estoy mirando a ver quién es quien realmente hace un compromiso con Puerto Rico de resolver el asunto ideológico de la colonia de Puerto Rico. Eso es importante. Y ¿Ha habido alguien que lo haya hecho alguna vez? Ninguno hasta el momento. Ninguno hasta el momento, real. Inclusive tendría que mirar, o miramos, no es que tendría que mirar, invito a que miremos, que en ocasiones hemos tenido en el programa de gobierno
del Partido Demócrata, del Partido Republicano primero para los 80 y luego del Partido Demócrata. Una inclusión con un lenguaje sobre el asunto de Puerto Rico, pero en el momento en que llega el presidente o presidenta, si es que llegara Hillary ahora, pues como que un poco se distancian del programa de gobierno. Ahora, yo también reconozco que nosotros como pueblo hemos sido tímidos en el reclamo ante el Congreso, en la exigencia ante el Congreso. Que es la parte importante, porque Pues si bien claro. el presidente se puede comprometer, que yo creo que es el juego que han jugado por todos estos años, el poder plenipotenciario recae sobre el Congreso y es a quien tú tienes que poner en Y es cintura. donde hay que estar. Hemos dado comodidad para que no pase nada. Bueno, no es que, creo que sí. Por más que se no tenga- necesariamente hemos dado comodidad. Hay momentos en que se ha provocado la comodidad Ujú. para evitar que se tenga que actuar, porque nosotros tenemos un mandato en el 2012 en un plebiscito y podríamos inmediatamente recibir un cuestionamiento a los resultados de lo que fueron las dos preguntas. Lo curioso es... Ya ustedes lo traen, me gusta. Lo, lo- lo curioso es que se cuestiona el resultado de la segunda pregunta porque hubo unos votos en blanco y hay jurisprudencia a nivel del Tribunal Supremo de Puerto Rico como Tribunal Supremo Federal sobre ese particular, ya mismo lo toco. Lo curioso es que no se cuestiona el resultado de la primera, y la primera era: Esa es la más importante. ¿quiere un usted cambio. mantener la condición territorial actual? ¿Sí o no? Y no se cuestiona, el 54% dijo que no quería mantener la condición territorial actual. ¿Cuál es la condición territorial actual? El ELA. ¿Y qué es el ELA? Pues el territorio. Esa es la condición territorial que el pueblo expresó. 54% no la quiero tener. Ahora nos vamos a la segunda pregunta. Independientemente de cómo usted votó en la primera pregunta, ¿cuál es la alternativa que usted entiende sería la apropiada para resolver de manera permanente el estatus de Puerto Rico? Y le daba las tres opciones. El 61% que fue la estadidad, obtuvo el 61%. Y hay un sector que de los que cuestiona. votaron. De los que votaron. No, que es lo que bueno, cuenta. no, de los que votaron no. El 60, porque todos votaron. No, de pero los que votaron por esa marcaron. segunda pregunta. De los que marcaron. Es que todos votaron. Lo que pasa es Fue la que, misma papeleta. porque era la misma papeleta. Que la dejaron Ahí en está el blanco. catch. Ese- La dejaron en blanco. Bueno, pues entonces se está cuestionando el resultado de esa pregunta en blanco en la segunda, pero no en la primera. La jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, no me voy a ir al nacional, Ujú. me voy a quedar en el de aquí. En el famoso caso de Suárez Cáceres. Suárez Cáceres versus PPD, 2008, dispone que en una elección, plebiscito, consulta, el voto en blanco no decide, Claro. se utiliza para saber cuántos participaron, decide el que Correcto. tomó la decidieron decisión votar. y expresó Pero- su determinación. No, y totalmente de acuerdo. Antes de caer a lo del plebiscito del 2012, yo quiero plantear, sí estoy de acuerdo contigo de que se le ha dado la excusa. La realidad es que cuando, aunque ha sido bien tímido, un presidente toma alguna acción, cogen de excusa que no estamos de acuerdo. Si no es la metodología, si no es el estatus, para ir para acá y cualquier cosa se agarran y dejan pasar esto. Y eso ha pasado por muchas presidencias de presidentes que en un momento dado vinieron aquí a decir o estaban a favor de un estatus X o Y o que estaban a favor de que el pueblo determinara que iba a escoger. ¿Y qué porcentaje es Y yo creo aceptable? que parte del nudo grande que tenemos es que hasta que no planteemos las reglas de juego, que todo el mundo o la gran mayoría estemos de acuerdo, esa excusa la van a utilizar. Porque en la medida que un partido no esté de acuerdo, va a ir allá y va a conseguir a sus amigos, uno y otro, como ha sucedido en mucho tiempo. Lo que yo dije en el programa el otro día, no me acuerdo en qué discusión fue, pero sí, fue una discusión fuerte. Estaba aquí Carmelo, el día de los porcientos. ¿Qué por ciento iba a ser aceptable? Sí, que yo dije, mira, no pierdan el tiempo, y entonces me cayeron todos encima. Yo dije, no pierdas el tiempo escribiendo definiciones aquí, ofreciendo pasteles y dulce de guayaba si tú quieres, tú sabes. Es allá que, no deciden allá, eso lo decimos nosotros aquí. Pero si lo que tú decides aquí, entre comillas, va a ir al secretario de Justicia allá. Y el secretario de Justicia va a decir, esto cumple, esto no cumple, esto no cumple. Ya te Claro. deformaron lo que En tú cuanto a la llevaste definición, para pero después de en cuanto a la eso. Lo que definición de pasa es que en la asignación de los 2.5 millones de dólares llegamos. dice que no es que se lo lleven después a, que si se quiere utilizar los 2.5 millones,
se vaya antes y se le diga, secretario, esto es lo que queremos hacer con los 2.5 millones, está dentro de los parámetros constitucionales, federales, legales que ustedes quieren aceptar, ¿sí o no? Y que Sí, sean ok, aprobadas pues esa es la de consulta antemano. Y esa avalada. asignación de esos 2.5 millones no es una manifestación de que esos resultados fueron ilegítimos o que estuvo mal hecha No la necesariamente. No, ¿por qué? Y te voy a decir por qué. Para nada. Vamos a coger el caso de Alaska, que es el más controversial de los últimos dos. Alaska y Hawái. 1956, Alaska hizo una consulta local, lo que hizo Puerto Rico en el 2012. El resultado a favor de la estadidad fue de un 65%. Con una sola pregunta. Con una sola pregunta. En el caso de Puerto Rico, Voy a la metodología, no necesariamente a si se contestó mal o si se contestó. En el De cómo caso- se hizo la pregunta. en el caso de Puerto Rico fueron dos preguntas. Y hubo un 61% en el caso de respaldo a la estadidad. En el caso de Alaska, comenzaron. ¿Quién fue el primero que comenzó a hacer la gestión en el Congreso? El gobernador de Alaska. Ujú. ¿Quién le daba respaldo? La legislatura de Alaska. ¿Qué pasó en Puerto Rico? ¿Quién fue el primero que dijo no tiene validez? Y lo digo por conocimiento propio. En visitas que hice en febrero del 2013 con el certificado oficial de la Comisión Estatal de Elecciones en inglés, que yo me tomé el trabajo de hacer la gestión y llevarme documentos originales expedidos por la comisión en un número de 20 para unas visitas que iba a hacer. Y yo lamenté muchísimo visitar congresistas, Ujú. senadores y representantes, me pasó en ambos cuerpos, que tomaban la certificación y cuando comenzaban a leerla, la tiraban literalmente. Y me decían, pero mire, si es que su gobernador me ha dicho a mí que esto no tiene validez. Ahora, ¿quiénes votaron por el gobernador? Los mismos que votaron Bueno, al lo que plebiscito. pasa es que no es lógico en una elección de un mismo día, donde el listado de votantes es el mismo en ambas consultas, tanto para elegir un gobernador y un estatus, que el gobernador haya tenido 890,000 votos más o menos, con el 47%, y la estadidad con 834,000 haya tenido 46. En la misma Ese caseta de es votación. en el los mismos primer colegios. problema que tienen. El hecho de incluir el voto en blanco no quiere decir si ganó uno a otro. En ese asunto sacó más votos a la estadidad. Sin embargo, no fue el 61. Y eso es lo que ha visto el americano. Pues, yo Porque creo que también son dos yo he cosas tenido que la hay que oportunidad de separar. hablar con ellos y ellos dicen, mira, aquí me traen una teoría media Y el extraña. caso de Suárez También Cáceres. son no dos es que lo- cosas que hay que separar, porque una cosa es la no es que lo administración vieron. local del momento de nuestro aparato gubernamental y otra cosa es un estatus que tiene carácter Sí, supuestamente pero de lo que permanencia. pasa es es que que la no lo- consulta se hace en el mismo momento Es que se no toma lo la vieron entonces tú los no puedes decir- norteamericanos. Cuando el americano ve que Alejandro sacó 47% con 890,000 votantes o votos y la estadidad con 834 saca 61, no hay matemática que lo explique. Ese es el primer gran problema del %. Yo no te digo que en ese momento 400,000, 450,000 personas no decidieron nada y las que decidieron, de las que decidieron, pues la estadidad sacó más, fantástico. Pero el %, el americano no lo mastica. Ese es el primer problema. Y el segundo, cuando tú tienes un partido que en ese entonces era de oposición y después cae al poder oponiéndose al proceso, es bien difícil tú empezar algo. Así pasó en el 67. Así debería 67, en el eso 67 debería hubo un haber plebiscito y ganó don Luis Aferré y no se prosiguió el proceso. Y mira, pues así son las cosas. Por eso yo en esto, más allá de definición en esto, y todo lo que hay que hacer y que se puede lograr y que no, hasta que como pueblo no logremos unas condiciones, yo digo de juego, para hacerlo más sencillo, donde todo el mundo esté de acuerdo y que bajo esas condiciones de juego, quien gane es el que se vaya a tomar la decisión o a pedir lo que haya que pedir. No vamos a adelantar. En la medida que tú dejes excluido, ya sea porque no lo incluye, ya sea porque no es posible, ya sea porque el proceso no es aceptable a un sector importante del país, esto no va a progresar. Y yo soy de los que creo que hay que trabajar con ello. Y yo en un momento dado, si quisiera simplificar el estatus aquí en Puerto Rico, para mí es bien sencillo. ¿Qué tipo de relación vamos a tener con los Estados Unidos? Porque aún los independentistas tienen que buscar algún tipo de relación con los Estados Unidos. Pero Mira, ¿qué El diferencia embajador de tenemos? Naciones Unidas es que- está validando la, es que llegar- la libre asociación. Pues, Es que llegar a un acuerdo de cuál va a ser la consulta pero de Ah, manera esa histórica, es la importante. de manera
histórica. Y que la pregunta sea clara, porque Bueno, yo lo que ataco es en la manera en que hicieron la pregunta. Bueno, pero de manera... Y por ende el resultado. O no de manera histórica. Creando historia en las maneras. En el 2005 hubo un consenso con el voto unánime en ambos cuerpos legislativos. Recuerdo un día que Carlos Vicarrondo, hoy juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, visitó a este servidor como presidente entonces del cuerpo legislativo de la Cámara. Y me dijo, José, vamos a trabajar con el asunto del estatus. Y yo le dije, claro. Y nos pusimos de acuerdo y creamos un comité de trabajo, él, Víctor García Seno Esencio y este servidor. Y se estuvo trabajando en comunicación con los presidentes de los partidos políticos, Aníbal Acevedo Vilá en Fortaleza, Pedro Rosselló ya en el Senado y Rubén Berrío. Y llegamos al consenso de la pregunta. ¿Quiere usted que Puerto Rico resolver un lenguaje con alternativas no territoriales, no coloniales? ¿Sí o no? ¿Quiere que se resuelva con alternativas? ¿Sí o no? Y se consultó a Fortaleza. Y Fortaleza dijo que sí, y después que se aprobó unánime, no firmó. a Fortaleza dijo, no, yo no lo voy a firmar, Correcto. porque si lo firmo, sé que voy a perder y va a desaparecer el Partido Popular y no puedo seguir administrando. Pero José, pero entonces hay que volver a hacer ese intento otra vez, porque yo no Yo lo veo hice. honestamente. Y hay que la volverlo a pregunta hacer. no tiende a lo hice. confundir para otros Pero hay que propósitos, volverlo a que era hacer, lo no que estaba salió, hay que pasando volverlo a en hacer, 2012. porque si no, no vamos a salir de No, esto. vamos a hacer otra cosa. Le estamos dando la excusa. Vamos a hacer otra cosa. La excusa Pero es que en perfecta. Vamos a hacer realidad otra aquí no hay cosa, nada que vamos. engañar. Mira, vamos a hacer Aquí- otra cosa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Va a una Nos van a pausa. regañar. Y cuando regresemos, tú dices que tú tienes la alternativa. Claro. Que recoge lo que está diciendo Jesús Claro. Santa. Pues te vamos a es más, no la digas ni en el break. No hables. No la dices Ok, en el aire. me callo. Ah, yo no te dije que te callaras. Con todo respeto. Sí, y yo no no dije dije, eso. estamos bromeando. Yo no dije- El mejor sentido de la palabra. Pero me entendió bien. Claro. El espíritu. No voy a decir nada sobre el particular. Como dicen los licenciados, el espíritu de la letra. Vamos a una pausa y regresamos en breve.